Buenos días. Vale. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí ya a media mañana, ¿no?, que se hace un poquito más pesado, pero la verdad que la causa y los temas merecen, ¿no?, y la calidad de las ponentes que tenemos hoy aquí merece mucho la pena. Así que bienvenidas otra vez y muchas gracias. Voy a comenzar la mesa presentando a nuestras excelentes ponentes de hoy, que son referentes y están llamadas también hoy día por sus calidades personales y profesionales y porque creemos que es muy importante en esta lucha por la igualdad el que existan mujeres referentes y visibilizar el talento, ¿no?, para que no se diga, como nos contaba antes la comisaria europea, ¿no?, que es que si yo quiero pero no puedo, no encuentro mujeres, ¿no?, que tengan la categoría que se necesita. Hay muchas y lo de hoy es, estoy convencida, pues una muestra significativa, pero una muestra de muchas otras compañeras de profesión, ¿no? Empiezo por mi izquierda con Cristina Camarero. Cristina es socia directora de Ontier España y de su Departamento de Litigación y Arbitraje, miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Ontier a nivel global. Es también socia del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje y miembro del Pleno de la Corte de Arbitraje del Colegio de la Abogacía de Madrid. Es profesora del IE en Derecho Procesal en el Máster de Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresa. Y, bueno, vais a ver que todas tienen muchísimos premios, ¿eh? Destacaría de Cristina la nominación como abogada de referencia en su sector de especialidad, en litigación y arbitraje, por Chambers and Partners, por Legal 500 y Leaders League, ¿no? En sus más de 20 años de experiencia profesional, Cristina ha asesorado de forma recurrente tanto a compañías nacionales como internacionales en la resolución de conflictos de naturaleza muy compleja, como podéis imaginar, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Sigo con María Guinot. María dirige la práctica legal de Deloitte y lidera además el área de Derecho Público y Sectores Regulados. En el plano internacional forma parte del Comité Ejecutivo Global de Deloitte Legal. Miembro del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado desde el año 2005, comenzó su carrera profesional en la Abogacía de Estado en Valencia. En el ámbito público ha sido muchas cosas. Destacaría secretaria y consejera de sociedades estatales y ponente tanto del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia como del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ¿no? Ha tenido un papel clave en la reestructuración del sector financiero español, dado que en el 2012 se incorporó a la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dentro del Ministerio de Hacienda, para pasar después a desarrollar su actividad en la asesoría jurídica del FROB, destinos donde, como decía, participó de manera muy relevante en el proceso de reestructuración bancaria de este país, ¿no? En febrero del 2013, además, fue nombrada directora de Regulación y Cumplimiento Normativo de Sareb, ¿no? O sea que desde ese lado también te tocó verlo y dirigirlo, ¿no?, en la estrategia jurídica. Luego se pasó al lado oscuro de la práctica en despacho y durante 5 años, del 2014 al 2019, ha sido socia del despacho CMS, Albiñana y Suárez de Lezo, donde dirigía el área de sectores regulados, ¿no? Está especializada en muchas cosas. Yo destacaría el asesoramiento en las áreas reguladas de la actividad económica y cuenta con una dilatada experiencia tanto consultiva como transaccional en los ámbitos del sector público, transportes, infraestructuras, energía y sector financiero. Es además especialista en litigación civil y contencioso administrativa, con lo cual creo que tardo menos si digo lo que no sabe, lo que no es área de especialización.
Y como el resto de compañeras ha sido galardonada, ¿no? En este caso mencionar el premio Forbes 2017 en la categoría de Best Lawyer Under 40 y está reconocida por los principales directorios legales en las categorías de Derecho Público y Energía, Chambers and Partners Europe, Legal 500 y Best Lawyers, ¿no? Además de que ha sido reconocida por Iberian Lawyer como Inspira Law Top 50, ¿no? Women en el año 2020 y como una de las 60 Best Lawyers in Business Law en el año 2021. Sus ratos libres, además, es ponente habitual, como hoy, ¿no? En cursos y conferencias y profesora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, María. Bienvenida. Otra abogada del Estado, señores, que se ha pasado al sector privado, como es Rosa Vidal, como digo, abogada del Estado y actualmente socia de Broseta, no solo socia, sino que además dirige la firma a nivel mundial y en el área de Derecho Regulatorio Público desde el 2016. Antes de su incorporación en 2006 al despacho, llevó a cabo una dilatada trayectoria como abogada del Estado en diferentes puestos de responsabilidad. Entre otros, fue abogada del Estado jefe en Soria y en Castellón, abogada del Estado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valencia, secretaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón, secretaria sustituta del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia, miembro del Grupo de Seguimiento en Valencia del Observatorio de Delitos Fiscales y Blanqueo de Capitales, un puesto especialmente relevante. No solamente ha ejercido funciones legales, ha sido también presidenta del Consejo de Administración y directora general de RTVV en el año 2013, ¿no? Y, desde luego, está reconocida como una de las mejores abogadas de España en su ámbito de especialidad, en directorios que ya hemos mencionado, como Chambers and Partners, Legal 500 y Best Lawyer, y es también una recurrente Inspira Law de la revista Iberian Lawyer cada año, ¿no? Es consejera dominical del Banco de Crédito Cooperativo del Grupo Cajamar y en sus ratos libres es árbitro de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de CIMA y cuenta con amplia experiencia docente y una prolífica obra editorial. Bueno, a mi derecha, por fin, tenemos a María González Gordon, que es socia codirectora de CMS Albiñana, Suárez de Lezo, y además es la socia responsable del área de IP y negocio digital del despacho. No se queda ahí, sino que a nivel internacional es la codirectora de esta práctica de IP y negocio digital para el despacho a nivel global, en la que coordina la tarea de más de 250 socios internacionales que prestan su asesoramiento dentro del tsunami regulatorio que está viviendo hoy día la economía digital, ¿no? Y del que todos somos testigos, tanto en Europa como en Estados Unidos y Latinoamérica. María tiene una importante proyección dentro de las asociaciones más relevantes del ámbito tecnológico. Es secretaria de la Junta Directiva de Alastria, que es una de las plataformas público-privadas más importantes de blockchain. Es miembro de INTA, la mayor asociación de propiedad intelectual, y recientemente también ha pasado a formar parte de la Global Telecom Women's Network, que es uno de los foros de mujeres del mundo de las telecomunicaciones más relevantes. Así que con este plantel, sin más dilación, paso a hacer las preguntas, agradeciendo vuestra disponibilidad, que sé que estáis muy ocupadas y que, la verdad, en cuanto invitamos a las 4 a unirse, ha sido una colaboración entusiasta, ¿no? que es de mucho agradecer, ¿no? La primera pregunta, y voy a ir haciendo la pregunta a todas, y por favor intervenid en el orden que veáis y a interrumpiros también sin ningún problema, porque esto no deja de ser un diálogo más que una exposición. Es si en vuestra opinión existe hoy día el techo de cristal, ¿no? Yo distingo entre el techo de cristal externo, ¿no?, que nos viene en cierto modo dado por la presión, por decirlo así, o el entorno social, y también, por qué negarlo, el entorno familiar. Y existe también, por supuesto, un techo interno que nos ponemos nosotras mismas, ¿no?, a lo largo de la vida. ¿Lo habéis vivido en algún momento? ¿Lo observáis en las mujeres profesionales que están en vuestro entorno? Cristina, empezamos por ti. A ver,
Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Aricam, por contar con nosotras para esta mesa. Contestando a tu pregunta. A ver, siendo consciente de que no es posible generalizar porque según la jurisdicción, ¿no?, estamos en un momento de avance o en otro, creo que en España y en este sector, en el jurídico, estamos súper avanzados, ¿no? Techo de cristal. Interno, yo os confieso una cosa, y es que jamás me he planteado en toda mi vida, y tengo 45 años, si iba a tener más dificultades o no por el hecho de ser mujer. Es una pregunta que jamás me planteé y que en mi época creo que las chicas no nos planteábamos. Otra cosa es que luego tuviéramos o no dificultades, ¿no? Pero si no nos las planteábamos, ya no las veíamos. Cuando no te planteas algo, lo ves muchísimo menos, ¿no? Luego, interno, yo ninguno. ¿La gente de mi entorno, la gente joven, tiene techos de cristal interno? Pues seguramente sí, hay mucha gente joven o no tan joven que se plantea límites, pero en este aspecto y en otros muchos, ¿no? Y habrá gente que en absoluto. Externos, pues la verdad es que yo he tenido una suerte de trabajar siempre en entornos donde jamás me he sentido con dificultades, ni he sentido que era menos, ni he sentido que lo tenía más difícil por el hecho de ser mujer. Me considero una privilegiada. Yo creo que la gente de mi generación, el sentir general en el sector jurídico, es que no lo hemos tenido tan difícil. Es que yo en la mesa anterior he oído unas experiencias que a mí me resultan bastante ajenas, que sé que existen. Pero la pregunta es, ¿hacemos todo lo que está en nuestra mano para tratar de evitarlo? Es decir, si estamos en una organización donde nos percibimos diferentes por el hecho de ser mujer, ¿por qué seguimos en esa organización y no cambiamos de organización? Se hablaba de los cocuidados, ¿no? Y una compañera brasileña, ¿no?, creo que decía que hasta que los hombres no cambien los pañales o no se ocupen. Pero es que está en nuestra mano tomar la decisión, uno, de con quién estamos y dos, de a qué dedicamos nuestro tiempo. Yo, con 45 años, decisión personal y porque se me da mal, no sé cocinar y no sé planchar. Y no voy a aprender a estas alturas, quiero decir. Entonces, a mi marido no le ha quedado otra que cocinar y que planchar. Entonces, no esperemos que hagan todo por nosotros, ni esperemos que los hombres hagan para nosotros poder hacer. Hagamos lo que queramos, porque los límites nos los ponemos nosotras. Muchas gracias, Cristina. María. Pues yo la verdad es que coincido bastante con la aproximación de Cristina, ¿no? Iba a decirte, hombre, no sé si es muy duro decir que no hay techo de cristal en el ámbito jurídico, pero lo que sí que me parece evidente es que se puede romper. Y yo creo que la mejor prueba de ello es tu brillante trayectoria profesional, Ana, y la de las compañeras que tengo sentadas a mi alrededor y que para mí es un honor y un privilegio compartir mesa con ellas, que han demostrado ser brillantísimas socias directoras de importantes despachos y además no son las únicas, porque me vienen a la mente los nombres de otras muchas socias que están dirigiendo con éxito firmas profesionales. Lo que sí que creo es que, y veíamos el martes, ¿no?, los resultados de las estadísticas de presencia de mujeres en los despachos que publicaba Expansión, es que quedan cosas por hacer y que sí que hay una serie de barreras y de límites que a mi juicio son pues de distinta naturaleza. Evidentemente yo creo que todavía hay factores pues que son culturales o familiares, pero coincido con Cristina en que también es parte de nuestra responsabilidad propia ayudar a trabajarlos. El tema de impulsar pues, la corresponsabilidad parental, compartir el tema de los cuidados. Todavía a mí me sorprende, y ahí sí que disculpo un poco, que hay a veces chicas o asociadas muy jovencitas que vienen y directamente te dicen que van a priorizar la carrera de sus maridos sobre la suya. Y yo no entiendo muy bien por qué después de tantos años todavía tienen ese peso cultural, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de factores internos todavía existen y además algún tema que hemos mencionado en las reuniones previas que tuvimos de pues, nuestra autopercepción o nuestra voluntad de liderar, ¿no? Yo hace muchos años un chico de un equipo me dijo, es que de una socia que dirigía un departamento, dijo, es que es muy mandona. Yo le dije, no es muy mandona, es la jefa. Y entonces eso a veces yo creo que nunca he oído de un jefe mío decir que es muy mandón, es que era el jefe, ¿no? Entonces yo creo que esos sesgos todavía existen, ¿no? Y que tienen, pero que son ajenos a lo que estamos haciendo los despachos de abogados, que yo creo que estamos impulsando mucho el talento femenino. Y luego yo creo que hay otro elemento que es importante mencionar y que este no es
como decía Cristina, yo creo que en los despachos estamos bastante avanzados. Creo que hay un dato que a veces perdemos de vista y que leí hace poco los datos que publica la CNMV en relación con la presencia de las mujeres en puestos directivos y en consejos de administración, y lo cierto es que son datos del 2022, pero en puestos directivos solamente hay un 21% de mujeres en puestos de dirección no consejeras, que es un porcentaje incluso inferior a la de la presencia de socias en despachos de abogados. Pero es que consejeras ejecutivas no llegan al 7%. Entonces, aunque se ha alcanzado un porcentaje de consejeras de los entornos del 30%, es cierto que todavía en los órganos de administración, en los órganos con capacidad decisoria de las compañías, están muy masculinizados y hay una presencia eminentemente masculina. Y eso sí que creo que es un factor que influye mucho en la capacidad de las candidatas a socias o de las abogadas de desarrollar negocio, desarrollar sus propias redes. Y bueno, seguro que a todos os ha pasado ir a alguna comida en los típicos restaurantes de negocios de Madrid y ser la única señora de todo el restaurante. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho el desarrollo de esas redes, pero creo que el tema de la presencia de las mujeres en las organizaciones no es un tema particular o singular de los despachos de abogados, sino creo que es algo con lo que toda la sociedad debemos comprometernos seriamente y, sobre todo, animando como decía Cristina, a nuestras asociadas a tomar ese rol de liderar y tener esa ambición por liderar y por desarrollar sus carreras profesionales. Muy bien. Rosa. Pues yo tengo una posición también bastante similar. Creo que fundamentalmente esto es debido, en mi caso es claramente por el origen. Es decir, cuando tú empiezas tu vida profesional directamente de un proceso basado en la meritocracia, es decir, basado en la igualdad, en la capacidad y la meritocracia, que son los tres criterios que te marcan el empezar a trabajar, que es una oposición como la de abogado del Estado, a partir de ahí es prácticamente muy difícil pensar que no hay igualdad, porque has entrado de una manera en la que el criterio que rige claramente es la igualdad, junto con que esto es muy exigente, claro, capacidad y mérito. No hay otro criterio, ¿no? Entonces, yo personalmente tengo la gran suerte también de que ni en mi vida pública ni en mi vida privada, es decir, llamo pública al ejercicio del servicio público, yo no me he visto nunca en una situación complicada. Techos de cristal, pues yo comparto que evidentemente hay muchas personas que los tienen. Yo tengo un caso cercano. Yo cuando le he ofrecido, siendo la socia directora en el despacho, ser equity, es decir, en los despachos, las categorías profesionales, pues la categoría máxima es ser socio de equity o de capital. Yo cuando lo he ofrecido, a mí nunca ha habido ningún hombre que me lo haya rechazado, nunca. Y yo he tenido una mujer que me lo rechazó, porque no se veía capacitada para asumir esa función de liderazgo, esa situación de riesgo. Es decir, entendía que eso era superior. Cuando se lo estábamos ofreciendo, evidentemente había mérito y capacidad, es decir, cumplía todos los requisitos de sobra. Entonces yo, pues lo único que siempre digo es que os animéis, y sobre todo porque aquí mayoritariamente hay mujeres, lo cual es un tema que también nos tiene que preocupar a nosotras mismas, porque esto lo tenemos que hacer los hombres y las mujeres, solo lo podemos hacer todos. Es decir, o todos nos concienciamos de que la diversidad es un valor y que esto suma en las organizaciones, y, por tanto, este tipo de charlas, este tipo de conferencias, debemos intentar conseguir que inspiren y que nos ayuden a hombres y a mujeres, porque mayoritariamente siguen habiendo hombres dirigiendo. Entonces, o los convencemos de que realmente aporta valor y que la diversidad es un valor. Y yo digo que la diversidad ahora es pues, promoción de la mujer, porque es el género menos representado, pero evidentemente también puede ser, hay determinados sectores como la moda, por ejemplo, donde es mayoritariamente femenina y donde hay muchas directivas, y ahí es el hombre el que está en una situación en la que tiene muchísima menos visibilidad. Por tanto, diversidad y animémonos y creámonoslo porque lo podemos hacer de sobra. Pues muchísimas gracias al ICAM por invitarnos hoy a estar aquí. Es un súper honor poder sentarnos en esta mesa, ¿no? Y en este sitio. Además, pues a mí yo tengo un poco la misma percepción que habéis expresado ya. Yo sí que creo que efectivamente ha habido, y hay gente que sufre un techo de cristal. Yo he tenido la suerte siempre de que no lo he sufrido. Entonces también me parece que es un buen caso, ¿no? Que haya 4 voces aquí que digan que hay sitios donde eso no se sufre.
no lo he sufrido por género, creo que sí que en determinadas ocasiones a lo largo de la carrera, ¿no?, hay determinados obstáculos y eso es, como decía Cristina, lo que te tiene que hacer moverte. No es tu organización, ¿no? Tienes que buscar aquella organización en la que puedas desarrollar todo tu potencial. Y yo cuando… y además es parte de tu obligación como profesional, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, estaba todavía en quinto de carrera y entré en un despacho en el que luego estuve casi 8 años y era la única mujer del departamento de litigación, la única. Y el siguiente en edad hacia arriba me sacaba unos 20-25 años, ¿no? Y era litigación, o sea que era una materia que siempre como que se nos ha visto menos aguerridas, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, yo creo que estas 4 señoras de aquí, por lo menos estas 5, somos bastante peleonas. Pero lo que sí que, lo que me llamó la atención, o sea, lo que yo necesitaba y lo que me motivó mi cambio, ¿no?, fue la falta de un referente femenino. Yo necesitaba trabajar con mujeres, ¿no? Necesitaba ver otros puntos de otras perspectivas y eso fue lo que esa falta de necesidad, o esa necesidad de tener ejemplo fue lo que me hizo moverme de despacho y luego ahí estuve 11 años casi y fue el momento en el que yo pasaba de necesitar alguien que me diera ejemplo a decir, oye, y ahora yo puedo dar ejemplo, ¿no? Ahora yo tengo la capacidad de generar impacto y eso es lo que quiero hacer. Y eso fue lo que me motivó a dar un siguiente salto para crecer también en carrera. Yo creo que hay un elemento también de techo histórico o de techo heredado, ¿no? Y recuerdo en ese primer despacho en el que estuve que había una única socia. Y esa única socia trabajaba, la que más, está siempre con una sonrisa, pero hacía poco networking, que hemos estado hablando mucho esta mañana. Es decir, no socializaba mucho. Yo la miraba y decía, ¡buah! Esta mujer era la que mejores números hacía, ¿no? Y la que siempre iba con una sonrisa, pero decía, ¿es para demostrar? ¿No? Lo hace para demostrar porque siempre hay mucha gente que me habla, ¿no?, de la necesidad de tendré que hacer más, tendré que demostrar más, ¿no? O va en su naturaleza. Y yo creo que al final hay una combinación ahí ganadora de mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, pero mucha pasión, ¿no? Yo creo que hoy en día ese techo ya deja de ser tan heredado porque cada vez más mujeres se van incorporando a la carrera, a los despachos y eso veremos que poco a poco irá provocando un cambio. Y lo que sí que creo es que hay mucho techo interno, ¿no?, como decía Ana. Y ahí hay un elemento de lo que es la creencia limitante, ¿no?, que decía antes que Cristina, el síndrome del impostor y que esta mañana también se ha ido mencionando. Yo me acuerdo el día que me dijeron tú eres la candidata para ser socia directora, que lo primero que hice fue tragar saliva, ¿no? Y luego lo segundo que pensé y digo, ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Entonces, el miedo ese primero, ¿no?, que yo creo que no es tanto un miedo, sino una clara demostración de la responsabilidad, que es pensar, seré capaz, ¿no? O sea, es una cosa que yo nunca he hecho, ¿no?, esa falta de experiencia. Y luego dije, ¿cómo que falta de experiencia? Pero si yo ya llevo 18 años, no, miento, casi 23 años preparándome, ¿no? He pasado por todo tipo de situaciones, confrontaciones, esfuerzo, noches en blanco, niños, bajas, he pasado por todo, ¿no? Y entonces al final todo eso es lo que te va preparando, ¿no?, y te va complementando para ser capaz de tener todos los skills necesarios para poder desarrollar una función esto. Con lo cual mi recomendación cada vez que alguien viene, ¿no?, como el caso que decía Rosa, no, pues le ofreces la posibilidad de ser partner a una persona o quieres hacer carrera, yo le digo, lo primero que tienes que hacer es no pensarlo mucho, porque vas a ser capaz, ¿no? Porque esas creencias autolimitantes, mejor dejarlas a un lado, ya verás, ponte, que eso todo es posible. Muchas gracias a todas. Me quedo con 2 ideas y creo que han sido motor en vuestra historia de éxito y que yo comparto en mi historia personal y profesional, que es que, como comentaba Cristina, cuando tú no crees desde dentro y empiezas tu carrera, no crees internamente porque vienes de mérito y vienes del apoyo de tu entorno, que tengas limitaciones, no las ves. Y claro que hay muchas micro mensajes, si queréis, o micro obstáculos que están ahí, pero es que te van importando poco. No te mellan la moral, que eso es importantísimo. No todo el mundo parte de ese punto de partida o tiene esa fortaleza de carácter que quizá nos caracteriza a todas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar también, yo creo, más que nunca como
como apoyo. Esto hila con lo que decías, María, de la voz interna, ¿no? Muy importante cómo te hablas a ti mismo. Y lo mismo quizá oír en un reflejo de alguien que ya está allí o que te va a acompañar en ese camino, escuchar las palabras que necesitas oír de ánimo, de aliento y de acompañamiento, como digo, para seguir adelante en esos vértigos, que tampoco seamos ¿cómo diría?, ¿no?, superficiales en pensar que ellos no los tienen. Yo creo que los hombres son seres humanos, a pesar de todo. Y que muchas de las emociones y del proceso psicológico es común. Lo que pasa es que la cultura y el entorno y el nivel de exigencia social también a ellos probablemente es que no les está permitido internamente decir que no, ¿no?, esa misma oferta, ¿no? Con lo cual tienen ya el motor de no me lo puedo pensar mucho, es mi oferta y tengo que hacerlo bien. Y la cuestión es que tiene que cambiar, creo yo, en mi opinión, para que las mujeres también lo hagamos así, digamos. No puedo decir que no, ¿no?, que esté mal visto socialmente, que no pueda llegar a mi casa y decir, mira, he dicho que no a esto, sin que me saquen los colores, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, todas ocupáis puestos de altísima responsabilidad en vuestros respectivos despachos y en vuestra trayectoria profesional, ¿no? Y obviamente llegar y mantenerse en estos puestos no es fácil para nadie y os ha llevado mucho esfuerzo y tiempo, ¿no? ¿Qué ha cambiado respecto de la situación que existía cuando comenzasteis vuestras carreras, ¿no? ¿Qué ha mejorado? ¿Y hay algún aspecto que haya empeorado respecto del cual no debamos bajar la guardia, ¿no? Empezamos quizá en orden inverso, María. Perfecto, pues yo creo que sí que están cambiando y están cambiando muchísimo las cosas y ha habido muchos factores que están contribuyendo a que esto cambie y más que tenemos que cambiar. Antes lo comentábamos en el café, ¿no? Esto no está hecho, esto estaría de por vida. Yo sí que recuerdo alguna experiencia en mis años primeros de carrera donde hice una entrevista para un despacho que me apetecía mucho. Fueron 7 entrevistas personales y en las 7 me preguntaban, yo estaba recién casada, ¿cuándo iba a tener hijos? Así. Tal cual. Las primeras dije claramente que cuando Dios los trajera al mundo, ¿no? Pero luego ya a la 6ª, a la 7ª ya dudaba, ¿no? Y dije, este no es mi sitio. Claramente este no es mi sitio, ¿no? Y no, bueno, me lo callo. Lo que sí es verdad es que sí que ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado que ahora todos los procesos que se hacen son procesos, por lo menos en nuestro despacho, son procesos sin sesgos. Sin sesgos a la hora de contratar, es decir, todos los currículums vienen ciegos, y son sin sesgos a la hora de hacer evaluaciones de carrera, ¿vale? Yo creo que cambia mucho también la entrada de despachos internacionales, ¿no? Nuestro despacho es una rara avis, pero es un despacho internacional y eso hace y te obliga a que, como en el resto de países hay países que van muchísimo más avanzados, eso está tirando de todo el resto de los 47 países que somos, ¿no? Entonces, eso obliga a que los mismos criterios que se tienen en Londres se aplican en España y se aplican en Angola. Y eso yo creo que también hace que, como son criterios que se están aplicando en nuestro despacho en España o en otros despachos internacionales, el resto de despachos españoles se tienen que poner las pilas, porque si no el talento se mueve. ¿Vale? Creo que también, como decíamos, cada vez hay más mujeres, ¿no? Y eso se va a ir incorporando. Otro elemento que yo creo que ha cambiado también mucho, y yo eso lo he notado en mi generación, es el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? El cambio que se ha producido en la sociedad. Mi madre trabajaba por las mañanas, por las tardes estaba en casa, pero nunca me ayudó a hacer los deberes, era mi responsabilidad, ¿no? Entonces, y eso pasaba también con mi marido, ¿no? Entonces, ahora somos los dos conscientes de que nuestros hijos son de los dos y somos conscientes de que las cosas de las casas son de los dos, ¿no? Y que uno llega antes y uno llega más tarde y que uno apoya al otro en la carrera, ¿no? Yo creo que también ha cambiado muchísimo el hecho de la tecnología. La tecnología ha traído mucha flexibilidad y para mí la pandemia ha sido como las cuotas. Ha sido la que ha traído al final la posibilidad de teletrabajar y la posibilidad, yo soy más apasionada más que del teletrabajo en nuestra profesión, soy más proclive a la flexibilidad, pero eso ayuda mucho, sobre todo en determinadas épocas de crianza o en las épocas en las que entramos ahora que tienes a padres mayores, ¿no? Y eso me parece importante. Y luego, sobre todo, ya se ha dicho esta mañana, me parece esencial el networking. Es la clave de todo, ¿no? Y buscar el ejemplo, ¿no? Los role models. Esas son las cosas que yo creo que nos han cambiado significativamente para que ahora estemos, que esto empiece a ser campo abonado.
Pues evidentemente todas esas, sí, yo también las veo. Yo creo que ahora ya en ningún despacho se plantea en lo que son los procesos, la organización, ningún tipo de procedimiento en el que haya sesgo o en el que el tema de la igualdad ya directamente es que no hace falta, es decir, forma parte del propio sistema, ¿no? Pero yo sí que veo que ha cambiado el entorno regulatorio en el que nos movemos, y eso hace 3 o 4 años. ¿Cuántos socios teníais vosotras en los despachos que se cogían la baja de maternidad? Se llamaba de maternidad, no de maternidad/paternidad. La establecieron y al principio no se la cogía nadie cuando era voluntaria. Cuando ha pasado a ser obligatorio, sea hombre o mujer, pues ya se la han empezado a coger, ¿no? Entonces, al final, en momentos en los que hay que ayudar para conseguir un objetivo determinado, ese tipo de cambios regulatorios, y yo no soy, no es que sea muy propensa al intervencionismo administrativo, todo lo contrario, es decir, yo creo que la libertad tiene que estar por encima en las organizaciones, pero esa serie de cambios creo que han influido mucho, ¿no? Es decir, ahora nosotros mismos, como pues ya el momento el primero o el más cercano que todos realmente nos planteamos es siempre los momentos de la paternidad, maternidad, como ahora ya no hay distinción entre hombres y mujeres, pues eso ya no es que, es una pena que te lo preguntaran, pero ya no es que no se pregunte, es que de verdad que yo creo que ya está ocurriendo que no lo valoramos nadie. Es decir, nadie se lo plantea, ¿no? Es decir, yo cuando veo que mis socios ninguno lo nombra, digo, estamos avanzando. Es decir, me parece un buen momento, ¿no? Es decir, por parte de ellos. Entonces, el tema del regulatorio y lo que ha ocurrido, eso ha sido muy rápido, porque hace 4 años no estaba. Y ponerle foco al tema. Es decir, diversidad, y ninguna empresa soportamos lo contrario. Es decir, criterios ESG, por toda la parte de gobernanza y por toda la parte S, es decir, de responsabilidad social. Esto yo también creo que hay esto pienso que es una tendencia que no va a parar. Esto ha llegado para quedarse, y los propios profesionales que se incorporan, incluso los clientes. Yo me imagino que os habrá pasado que clientes, sobre todo cuando son clientas, es decir, cuando hay alguna directora de asesoría jurídica, yo he hecho una cosa que es, como hacemos todos, pero pues te traes al despacho, montas comidas con directora de asesoría jurídica. Bueno, empecé haciendo unas cuantas por buscar referentes mujeres. Y yo les decía, vosotros decirles lo que pensáis de verdad a todos los que hay aquí sentados. Claro, cuando las mujeres te dicen, cuando venís a una reunión, si el equipo es todo masculino, no me siento a gusto. Pues eso se acaba. Es decir, cuando se monta un equipo para ir a una reunión, van hombres y mujeres. Y ahora ya no lo tienen claro solo las mujeres, lo tienen claro los hombres y las mujeres. Entonces, pequeñitas cosas, yo creo que han hecho que esto se convierta en una línea de la que no nos tenemos que bajar, porque ese concepto que le habéis puesto aquí de la igualdad real, de la igualdad legal a la igualdad real, hoy se lo recordaba yo a la responsable de comunicación del despacho en esta mañana. Es decir, por un tema le decía, yo pues en el año 2000 aproximadamente, 99-98, participé en una primera jornada y ya dije, hay igualdad legal, pero no hay igualdad real. Y partí de lo que decía el Constitucional, ¿no?, en aquel momento. Pero es que hoy diría lo mismo, que habrá un cambio, que la sociedad lo ha puesto en el centro y que lo hemos puesto en el centro. Entonces, que no paremos porque es el momento, la verdad. Gracias, Ana. No, a mí, lo que yo he visto evolucionar, a mí me pasa un poco como a Rosa, ¿no? Y la verdad es que en el principio de mi carrera profesional, como se desarrolló en la administración, es que ni me planteaba que pudiera haber ninguna desigualdad, porque es verdad que hay una aplicación muy estricta de los principios de mérito, capacidad. Bueno, vas avanzando, pides una plaza, si tienes más puntos que el de al lado, pues te la llevas, da igual lo que sea. Entonces, pero sí que desde que estoy en el ámbito privado he visto cambiar muchas cosas. Y yo creo que la mejor prueba de que las cosas están cambiando es que, por ejemplo, nosotros en el caso del OIT, más de un 58% de nuestras asociadas son mujeres, y más de un 67% de nuestras juniors son mujeres. Tenemos todavía que dar ese salto, ¿no?, del salto a la asociatura, pero estamos trabajando en ello. Y porque yo creo que, por supuesto, me adhiero a todas las cosas que ya han mencionado mis compañeras, creo que hemos cambiado nosotros. Creo que, en primer lugar, hemos cambiado nosotros porque hemos empezado a tomar una conciencia real de, como decía Rosa, la diversidad es un valor, y es un valor positivo en las organizaciones. Desde luego la diversidad de género, pero también otros muchos tipos de diversidad, que hace que seamos mejores prestando servicios a nuestros clientes. Creo que también ha cambiado nuestra convicción, porque yo creo que al principio empezó siendo más
una obligación, ahora lo llamaríamos greenwashing, de que realmente la conciliación, la flexibilidad, el cuidar de la salud mental y del bienestar emocional de nuestros profesionales, el entender que la conciliación no es un tema de las madres, que eso me parece una trampa mortal, sino que la conciliación es un tema de todos, de los que son madres, de los que son padres, de los que no tienen hijos, de los que tienen mayores o de las personas que en un determinado momento de su vida necesitan una mayor flexibilidad pues para desarrollar otros intereses o porque, sinceramente, pues necesitan descansar o porque lo que sea. Yo creo que ahora sí que tenemos claro que esas medidas no son cosméticas, son esenciales para tener con nosotros al mejor talento. Un poco por lo que mencionaba María, mencionaba Cristina, es que si no va a ser organizaciones donde nuestras brillantes asociadas, y tengo aquí en el público alguna de ellas, no van a querer trabajar. Entonces, es bueno para nosotros como organización tener esas medidas porque es lo que nos va a permitir retener al mejor talento. Creo que ha cambiado mucho el concepto de liderazgo. Obviamente, en un despacho de abogados, que nadie os engañe, es importante ser excelente técnicamente y es importante la facturación. Pero creo que hoy ya todos también estamos convencidos de que hace falta algo más. No un liderazgo puramente individualista, sino un liderazgo mucho más completo, mucho más integrador, que seas capaz ya no solo de facturar mucho, sino también de transformar tu organización, de mover a los equipos, de convencerlos, de conseguir que así se ejecute pues, el plan estratégico que el despacho tenga. Y creo que eso, además, no está pasando solamente en los despachos, está pasando también en las asesorías jurídicas internas, porque, como decía Rosa, la sostenibilidad, la transformación es un hecho y tenemos que adaptarnos a esos nuevos roles. Y luego diría, ya yendo más a lo práctico, que también lo que yo veo que ha cambiado mucho es que han cambiado mucho nuestros clientes. A mí, y llevo en el sector privado más de 10 años, a mí ahora, extrañamente, me manda alguien un email durante el fin de semana. Es que mis propios clientes no quieren recibir emails a las 5 de la noche, de la mañana, quiero decir. No quieren, mis propios clientes aplican esas medidas, como decía Rosa, valoran positivamente que no montes jornadas en las que los ponentes son solo señores. Pero entonces, en la medida en que nosotros prestamos servicios profesionales, como decía en la pregunta anterior, la transformación de la sociedad nos impacta mucho, porque si tienes clientes que quieren montarte reuniones a las 10 de la noche, pues al final no te queda más remedio que tenerlas o de ser capaces de transmitirles que para poderles prestar el mejor servicio necesitamos tener una cultura en nuestra organización en la que nuestros profesionales estén cuidados y estén atendidos y no es nada saludable que estén mandando emails a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio en nuestros clientes también ha sido muy importante para que internamente quien pudiera ser más reacio viera, como dice Rosa, que las reglas del juego han cambiado y que esto, más allá de que lo hagamos por convicción, es que también tiene un impacto muy positivo nuestro cambio cultural en cómo nos percibe el mercado y cómo nos perciben nuestros clientes, ¿no? A ver, yo creo que lo que más ha cambiado, una de las cosas que más ha cambiado es que un sector o una profesión que estaba compuesto eminentemente por talento masculino, esto era una realidad, ¿no? Pero en los despachos, en las asesorías, eminentemente era masculino, ahora es un talento diverso. Y entonces esto afecta a todo, ¿no? Afecta a los clientes, porque los clientes ya, ¿no? El responsable de asesoría jurídica ya no es necesariamente un hombre, hay muchísimas mujeres liderando asesorías y hay muchísimas mujeres liderando áreas en despachos y despachos en sí mismo. Entonces, esto ha cambiado un montón el escenario en el que nos movemos. La tecnología, por supuesto, ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, yo por lo menos, no pongo nada en boca de nadie, era impensable que un email te llegara a cualquier parte y en cualquier momento, ¿no? Esto que ahora vemos tan natural, que ahora no llegan a las 5 de la mañana, pero que te llegan en cualquier lugar. Cuando empezamos, a mí no me llegaban, ¿no? Y esto que ha permitido que tengamos trabajos muchísimo más flexibles, más conciliadores, cada uno con sus circunstancias. Entonces, es que la forma de trabajar ha dado un giro de 360 grados, ¿no? De cómo empezamos a cómo estamos ahora. Y ha cambiado muchísimo. ¿Cuál es la parte negativa que ninguno os habéis mojado? Y yo voy a ser un poco polémica con esto que voy a decir. Y entendédmelo bien. O sea, a mí la parte negativa de todo este movimiento pro mujer, que soy mujer y me parece muy bien, me parece caer en el error, uno, de empujar a mujeres a determinados puestos o a determinadas posiciones por el mero hecho de ser mujer, porque esto nos perjudica a todas, ¿no? Y luego me preocupa también que hablemos en demasía de la cuestión. ¿Por qué? Porque
porque debemos darlo ya por superado. O sea, por supuesto que hay igualdad de oportunidades, porque iguales que los hombres no somos. Eso está claro, ¿no? Y por eso enriquecemos el mundo profesional, porque tenemos otros puntos de vista, otras maneras de actuar, otras maneras de pensar. El otro día Expansión, que veo ahí a Laura, me sacó un bajo titular que, la verdad, pensé, me han odiado todos los hombres de este país, ¿no? Porque decía algo así, que dicho, sacado de contexto, era un poco raro, decía algo así como que los hombres se venden mejor. Venía a decir esto, pero no era literal, ¿no, Laura? Yo dije eso en un contexto muy grande. Claro, eso como titular me dejó un poco fría. Dije, me acabo de ganar a 300.000 enemigos. Es verdad que es otra cosa, cosas que han cambiado. Los hombres llevan mucho más años trabajando que las mujeres, esto es así, ¿no? Y están más acostumbrados a poner en valor lo que hacen. Las mujeres somos muchísimo más pragmáticas en general y hacemos y contamos poco, ¿no? Y esto… Vas tirando. Y vas tirando y resolviendo. Pero tampoco podemos caer en la trampa de hablar todo el rato de si somos mujeres o no somos y qué nos pesa por el hecho de ser mujer. Y esa es la parte mala, ¿no?, que yo veo, que tenemos que hablar más de lo que sabemos y hablar menos de que somos mujeres, ¿no? Porque si hablamos de lo que sabemos, pues a la gente seguramente le encanta escucharnos, ¿no? Entonces, esa es la parte mala, ¿no? El empujar a mujeres que igual no deben de estar en puestos y que llegan por el hecho de ser mujer y que hablamos demasiado de que somos mujeres en lugar de demostrarle al mundo lo bien que hacemos las cosas. Bueno, Cristina, yo voy a contestarte a lo que yo pienso en relación con este tema. Es decir, yo creo que yo no soy, y de hecho tengo y lo he grabado antes de venir aquí. Es decir, a mí lo de hablar todo el día de la mujer y tal no es un tema que me vaya, es decir, que vaya mucho conmigo, pero a mí que una vez al año reflexionamos un poco de lo que está pasando mientras la situación no sea de igualdad y de igualdad real, yo creo que debemos hacerlo. Le hemos metido foco, es decir, a mí me preguntas en una charla que di y la he recordado en el año 98, donde se me tachó de polémica en ese entorno. A María en el 97 aprobé yo las oposiciones, decía nada, se me tachó de polémica porque hablé de cuotas, porque hablé de esas cosas que yo creo que si no llegan a haber cuotas hoy en los consejos de administración, que es donde de cotizadas, no habría un 30% de mujeres, y a mí no me gustan las cuotas. Es decir, a mí el que me diga que yo estoy en un sitio por cuota, bueno, le salto a la yugular porque no me va para nada, pero creo que la realidad es que después de 25 años en los consejos de administración hay un 30%. Yo querría que hubiera lo que corresponda por tres conceptos: igualdad, mérito y capacidad. Tres: igualdad, mérito y capacidad y igualdad. Es decir, estamos ahí. Y le doy el peso a la igualdad, le doy un 33%, que en el fondo se la estoy dando a la diversidad. Y le estoy dando otro 33 al mérito y otro 33 a la capacidad. Y, por tanto, en ese sentido creo que tenemos que seguir en tanto no consigamos la igualdad real, que es donde tenemos que llegar. A mí me preocupa ese dato que estaba dando antes María, ¿no?, que en los consejos de administración, y creo que el camino que estamos llevando no es malo, que estamos en un 30%. Querríamos estar todos en un 50%, que sería lo adecuado, entre un 40 y un 60 por mérito y capacidad. Pero realmente María ha dicho, pero en los cargos directivos de las empresas estamos en un 20%. Claro, ahí no hay cuotas. Ahí no hay cuotas. Ahí nos rige en los consejos y en cotizadas hay cuotas. Y ahora ocurre. Es decir, nosotras, las que estamos aquí, y muchas de las que estáis ahí, os sentáis con muchos hombres y te lo dicen a la cara. Te dicen, es que en este puesto de consejo de administración queremos una mujer. Y como queremos que sea una mujer, solo vamos a meter en la terna a mujeres. Yo lo que contesto ahora últimamente es, me encanta, porque por lo menos vamos a llegar a igualdad, pero hasta ahora entonces me estáis reconociendo que solo buscabais hombres. Y no decís, es que en este puesto solamente buscábamos hombres. Pues claro, es que solo buscabais hombres. Lo que pasa es que no lo decís. Entonces, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Y dicho esto, pues eso, un día reflexionamos y el resto hablamos de lo que sabemos hablar, pues si no, no estaríamos aquí. No me entiendas mal, o sea, lo sé. O sea, no. Sabía que iba a ser polémico, ¿eh? Claro, lo había advertido al principio. Sí. Sabía que iba a ser polémico. No quiero decir, o sea, de hecho, me parece súper enriquecedor, Isabel, entiéndamelo bien, ¿eh? O sea, me parece que estas mesas tienen una finalidad buenísima y creo que debemos hacerlo, ¿no? Y estamos en la semana para hacerlo Sí.
pero que no debemos pasarnos, es lo que quiero decir. No digo que no hablemos para nada del tema, pero que no nos pasemos tampoco con el tema. Y también, Rosa, que lo hemos hablado en alguna ocasión, entiendo el bien que han hecho las cuotas en momentos determinados, ¿no? Lo comparto, a pesar de que a mí el concepto no me encaja. A mí tampoco. Porque, ¿y si no encuentras a esa persona que cumple, o sea, para llegar al 30%? No se encaja. Lo decía antes, de hecho, Vivian Redding dice que es Lady Cuotas. Y dijo, a mí las cuotas no me gustan, pero sé, lo que me gusta es lo que consiguen, ¿no? Esa es la clave. Y luego la verdad es que solo una cosa, la cifra que hemos dado todas en expansión, ¿vale? La cifra que hemos dado todas. Veamos los resultados. Pues los resultados, bueno, y en expansión, ahí está Laura. Es decir, las cifras son que en la parte de arriba tenemos muchísimo camino. Luego vamos a seguir trabajando todos por intentar conseguirlo. Absolutamente. Bueno, me encanta que haya polémica. Me quedo con algún titular como me encanta cuando María ha destacado, ¿no?, la llegada de los despachos internacionales y en general también, ¿no?, de multinacionales, ¿no?, que en el sector de la tecnología, aunque no solo, pero es un sector especialmente, no necesariamente con mucha representación femenina, pero sí de nuevas generaciones que vienen con otra mentalidad de cambio y que ayuda mucho, ¿no?, a ese cambio, ¿no?, y cómo la pandemia lo ha acelerado. También, obviamente, como decía María, el cambio en los propios clientes, ¿no?, cuando el cliente ha hecho el cambio, porque nosotros en Amazon, cuando yo era la secretaria general, también tuvimos que aprobar una política de no envío de los correos el fin de semana, con lo cual escribían los correos el fin de semana, pero los programaban para que salieran el lunes. Pero bien, ¿no?, porque es algo intencional. Al final es tener un propósito y saber por qué lo haces y que no pasa nada, ¿no?, por hacerlo así. Y esos cambios, pues claro, se han ido reflejando en también los despachos, si no por convicción, pues por necesidad, que es la otra palanca de cambio, ¿no? Está claro. Así que, bueno, muy interesante vuestras aportaciones. Muchas gracias. Y aquí la pregunta es, ¿qué queda por hacer, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Yo creo que está claro, pero ¿qué nos queda por hacer sin caer también yo diría, a lo mejor, como decía Cristina, no nos pasemos en unas posiciones excesivas que lo que puedan provocar es rechazo e incluso cierto, como yo observo ya, algún que otro victimismo en la otra parte, en los hombres que te manifiestan veladamente o no, un cierto sentimiento de amenaza o de sentirse cuestionados, ¿no? También los más jóvenes. Y a veces pueden tener razón, ¿por qué no? ¿No? Si, también hay que tener, como decía Rosa, esto es de todos o no es de ninguno, ¿no? No es de nadie y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, en este contexto, os pregunto, ¿no?, ¿qué queda por hacer? Y sobre todo volver a plantearnos eso, que de aquellas conquistas que ya están logradas, más o menos, o en buen camino, dónde no debemos bajar la guardia, ¿no? ¿Qué os parece? Aquí dejo libre la que quiera contestar primero. Le doy, pues yo creo que, y esto igual también es polémico, pero yo creo que hay que tener ambición. Tú te vas a la RAE, buscas lo que es la ambición y la redacción hay que cambiarla. Señoras, hay que cambiarla porque parece que es malo. Y lo que yo veo ahora mismo en las nuevas generaciones es esa falta de ambición, ¿no? Y la ambición es súper positiva, es querer algo porque lo mereces, ¿no? Es trabajar duro para conseguir algo. Y yo creo que ahí, de verdad, que hay que hacer un cambio de mindset, ¿no? Y hay que luchar por la ambición. Y pegadito a esto va la perseverancia. ¿Por qué la perseverancia? Porque yo lo que veo ahora, sobre todo en nuevas generaciones, ¿no?, que las vas acompañando un poco por el camino, llegan y a los 3 años de estar allí dicen, no, es que ya he acabado mi ciclo vital en este sitio. Digo, ¿cómo? Si no te ha dado tiempo ni siquiera a pasar un día malo, ¿no? A enfrentarte a una situación compleja, a tener una situación desagradable de decir, ¿y esto cómo lo digiero, no? Entonces yo creo que es clave, ¿no? A no tirar la toalla, ¿no? Hay días malos pero vendrán días buenos y las cosas malas duran lo que tienen que durar, pero vienen las buenas y también duran, ¿no? Entonces yo creo que ambición y perseverancia son 2 cosas claves. La tercera para mí es todo lo que tiene que ver con, y lo hemos llevado diciendo, ¿no?, con el ejemplo. Todos mis cambios guardan mucho relación con la búsqueda de ejemplo y con dar ejemplo, ¿no?, y generar impacto. A mí desde pequeñita me han dicho que estamos aquí para dar servicio y para generar impacto y eso es lo que al final te mueve por dentro, ¿no? Y eso
es a lo que hay que ir aspirando. Y para eso, a mí me parece que hay que trabajar la generosidad. Antes no sé con cuál de vosotros lo hablaba, que yo decía, hay que ser generoso con tu tiempo. La gente aprende porque te sientas con ellos, ¿no? Yo, mis juniors, me los he sentado, igual que conmigo me han hecho, me los he sentado al lado y han estado escuchándome cómo se negocia, escuchándome cómo se escribe un correo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser generoso con el tiempo y hay que ser generoso con el foco de luz. Es decir, no siempre tenemos que estar estas señoras aquí sentadas en la mesa, ¿no? Es que aquí cualquiera de todas las que estáis en la sala podría estar perfectamente sentada en esta mesa, ¿no? Y hay que dar espacio para que la gente también crezca y brille, ¿no? Porque si brillan ellos, al final, yo siempre digo, si brilla mi equipo, brillo yo sola, sin haber hecho nada, ¿no? Y sobre todo evitar los referentes negativos. Yo en todas las ocasiones que me toca hablar de este tema cito a Madeleine Albright y su fantástica frase de que hay un sitio especialmente reservado en el infierno para aquellas mujeres que no ayudan a otras. Que seguro que todos tenemos a alguien en mente ahora mismo, ¿verdad? Bueno, pues saber dónde van a acabar, ¿no? Entonces, para no acabar ahí, todo lo contrario. Y luego me parece muy importante, y eso yo creo que nos falta todavía, hay que hacer un cambio, o sea, más allá, un pelín más allá de la igualdad. Y guarda relación con la diversidad femenina también, ¿no? Y es en despachos de abogados. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Y uno es la diversidad en términos de edad, que yo creo que eso aporta muchísimo. Yo tengo la suerte ahora de codirigir con César Albiñana. César es la experiencia, la inteligencia y yo soy más la chispa, ¿no? Y otras cuestiones, pero eso nos complementa muchísimo, ¿no? Y entonces, el que sea un despacho capaz de poner la dirección del mismo, ¿no?, en manos de personas jóvenes con mucha ilusión y con mucha ambición, positiva, de verdad, hay que utilizar el término ambición positivamente, ¿no? Eso me parece que es esencial, ¿no? Y luego también mujeres que no hagamos M&A, señoras. Aquí no hay ni una que hace M&A, ¿no? Ni que hace financiero, ni cosas de esas de muchos millones. Yo hago tecnología. Soy la primera socia directora de un despacho generalista que hace tecnología. Por algo será, ¿no? Antes decía una de las ponentes, bueno, decía Vivian Redding, que es que la tecnología va a ser transversal a toda la sociedad, a todo el negocio. Entonces, bueno, pues eso me parece que es esencial. Muchas gracias, María. Sí. No, hombre, a ver, yo creo que desde luego quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Porque a la vista está, y yo creo que al final pues los números lo reflejan. Creo que deberíamos de aspirar, y coincido en esto con Rosa, a tener una presencia más equitativa, porque además creo que es muy importante. Creo que nos queda por hacer. Bueno, creo que tenemos que visibilizar el talento femenino, y creo que las personas o las mujeres que estamos en roles directivos tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos que dar con el ejemplo y de cambiar nuestras propias organizaciones, ¿no? Porque muchas veces pues a lo mejor estás en un comité de dirección y estás tú sola y pues dices, bueno, pues no voy a decir nada. No, es que tenemos precisamente por esa solidaridad que mencionaba María que asumir un rol de cambiar nuestra propia organización. Creo que tenemos que tener esa voluntad de seguir trabajando, esa voluntad de liderar. Y luego, a las pequeñas y a las asociadas más jóvenes, yo siempre os digo una cosa, y Beatriz lo sabe: tenéis que responsabilizaros de vuestra propia carrera, no esperar a que venga alguien a daros un premio por algo. Si queréis hacer un curso, pedidlo. Si queréis estudiar algo, pedidlo. Si queréis un cambio de departamento, pedidlo. Si necesitáis ayuda porque decís, oye, María, me vendría bien tener un mentor, me vendría bien hablar con alguien, me vendría bien tener un referente, me vendría bien trabajar mis skills comerciales, porque evidentemente, pedidlo. No esperéis como pequeñas damiselas en apuros a que vaya alguien a rescataros. Y ahí coincido mucho con Cristina. O sea, yo quizá también, como me educaron en mi casa, que es que somos 5 hermanos, 3 chicas, 2 chicos, es que a mí no me pasó por la cabeza que se podía no trabajar, o que se podía no trabajar al máximo nivel de responsabilidad que se pueda trabajar, como decía María, para aportar a la sociedad, para ayudar a darle carga a mi gente. Entonces, nunca me ha pasado ni siquiera por la cabeza, ¿no? Ni a mí ni a ninguna de mis hermanas. Entonces, yo creo que, y eso sí que es un peligro asociado a veces a hablar mucho de ese tema, es que la responsabilidad de vuestras carreras es vuestra. Y, como decíamos, y si estás en un sitio que no te convence porque no se te da visibilidad o no se te dan oportunidades, pues cámbiate de trabajo, busca otra cosa. Entonces, yo creo que el buscar referentes, y cuando en las sesiones preparatorias lo comentábamos, yo he tenido un referente femenino maravilloso que ha sido mi madre, pero luego casi todos mis mentores han sido señores que me han dado un montón de visibilidad, que me han ayudado a crecer, que me han dicho, oye, ponte a estudiar esto, intenta mover tus carreras. Buscad vuestros propios referentes y trabajar. Y eso, porque a veces si no creo que caemos en el error en que
¿Qué tenemos que hacer? Esperamos que todo sea lo que las organizaciones tienen que hacer, pero también nosotras tenemos que hacer cosas y, como digo, asumir la responsabilidad de nuestro propio futuro. Vale, pues siguiendo la línea un poco de las dos Marías, yo creo que hay que trabajar en la confianza de uno mismo, ¿no? Para creer en uno mismo. Hay que trabajar en el posicionamiento personal y eso está relacionado con lo que decía María, no tienes que esperar a que te den visibilidad, tienes que darte tu propia visibilidad. Por supuesto, el resto tenemos que contribuir, ¿no? A dar esa visibilidad a las personas o a las mujeres que no la tienen, pero cada uno tiene que trabajar en su visibilidad y en su posicionamiento. Luego, tenemos que ser generosos y tenemos que trabajar la generosidad desde otro punto de vista, María, el que tú planteas, y es para dejar paso a las nuevas generaciones, ¿no? Y en relación con esta cuestión, enlazo una conversación que he tenido con Ana, ¿no? Y en el mundo del arbitraje, los grandes árbitros hasta el día de hoy son hombres, ¿no? Y Ana hacía esta pregunta. Es una cuestión de cambio generacional. O sea, es que pasado mañana la mayoría van a ser mujeres por la primera línea que hay ahí. O sea, que hay que ser generosos para dar paso en determinado momento a las nuevas generaciones. Y luego, otro punto, yo creo, un pelín polémico. Creo que cada uno deberíamos de trabajar en la empatía y en el respeto. Porque no todo el mundo quiere dirigir, ni todo el mundo quiere estar en un consejo de administración. Entonces, tenemos que valorar la posibilidad de que muchas mujeres y hombres no quieran estar en esas posiciones. Y no debemos juzgarlo mal. O sea, es una opción de vida como otra cualquiera. Y creo que no me dejo nada más. Pues yo creo que me uno a todo lo que habéis señalado. Yo, ¿en qué nos queda por hacer? Me había señalado que básicamente dos cosas, referentes. Es decir, yo no soy tampoco de intervenir permanentemente para hablar de temas de mujer. Otra cosa es que acudo a cualquier sitio y hablo de cualquier tema y me parece, de los que sé algo, de lo que habla. De cocina tampoco sé nada. Es decir, ni voy a saber nunca. Es decir, de lo que sé, y creo que ahí ver referentes femeninas yo creo que va a ayudar mucho a las jóvenes generaciones, ya que todos puedan pensar que puedes llegar, aunque sea por, oye, tal persona ha llegado, yo también puedo llegar, ¿no? Entonces eso te anima. En ese sentido, creo que nosotras tenemos un punto de responsabilidad y de estar en los sitios para que así se nos vean. Yo a veces cuando el equipo me lo plantea, digo, es que a esto pues no tengo muchas ganas, o sí, o tal. Siempre dicen, pero hazlo porque realmente creo que vale la pena, ¿no? Y en segundo lugar, y me uno a lo que estáis señalando, acción. Es decir, hay que pasar a la acción. Es decir, evidentemente desde la libertad. De hecho, yo me he apuntado que para mí uno de las claves dentro de Broseta, dentro de nuestra organización, yo llevo dirigiendo Broseta desde el año 16, es decir, que ya llevo un tiempo aquí peleando. Realmente, y le llamo pelear porque evidentemente he peleado y sigo peleando, es decir, peleando mucho y sobre todo pedaleando, como decimos todos y ellos. Es decir, aquí seguimos pedaleando todos. Para mí una de las claves en conseguir esto es el respeto a lo que cada uno quiere y hacer un plan personalizado. Yo esto es una herramienta que tenemos para todos los profesionales, hombres y mujeres, evidentemente, porque todas las herramientas son sin género y sin sesgos, pero estos planes personalizados, mi conclusión hoy, en principios del año 24, es que han ayudado a más mujeres que a hombres. Entonces, lo considero una muy buena herramienta y por eso lo quería señalar. El otro día me lo señalaba una socia y digo, ¿pero lo dices de verdad? Y dice, de verdad, que lo digo, que a mí me ha venido muy bien, ¿no? El que esa persona le hagas ver que se ponga un foco, pero que se ponga el foco que ella quiera. Entonces, también lo hacemos con todos. Pero que en las mujeres, mira, ha venido bien esa ayudita, ¿no? De ponerlo. Muchas gracias a todos. Bueno, me quedo con muchos titulares, pero yo creo que lo que más ha salido es generosidad. Generosidad con los demás, hombres y mujeres, ¿no? Y dedicarles tiempo, dejar paso a las nuevas generaciones, ¿no? Dar un pasito también atrás y dejar que otras, en este caso mujeres, si lo merecen, pues que brillen por sí mismas. Luego el que también, aquí yo, aunque pueda ayudar más a mujeres, pero planes individualizados, ¿no? Que aquel que tiene ambición, pues alimentársela, ¿no? Como yo recuerdo que mi madre a mí me alimentó esa ambición y ese amor
amor propio que vio en mí y que ahora yo, que soy madre, en mis hijas no veo, pero veo en un sobrino. Pues voy a por el sobrino, ¿no? Porque al final es nuestra responsabilidad. No forzar cuando no existe de fábrica, pero cuando viene de fábrica hay que, ¿no? Porque pueden hacer grandes cosas por ellos y por los demás, ¿no? Y perseverancia también, creo que es algo que no está muy bien valorado a día de hoy y en las nuevas generaciones, y no quiero generalizar, pero bueno, pues hay una cierta falta de paciencia que la vida te va demostrando que es una gran virtud, ¿no? Y que también yo creo que a través de los referentes y aquellos que tengan esa ambición por llegar, que vean que tienen que tener paciencia e invertir en ellos mismos y en los demás. Y luego me quedo con tu palabras, Rosas, de que hay que pasar a la acción desde la libertad y el respeto y la empatía, que también salía, pero acción, acción, acción. Bueno, y ya finalizando, sí querría, y ha salido, ¿no?, a lo largo de la conversación hoy, pero sí querría que nos contarais un poco qué estáis haciendo en vuestros respectivos despachos para que no decaiga, ¿no?, esta apuesta por la igualdad de oportunidades, ¿no? María, quizá quieres empezar tú. Perfecto. Pues aparte de medidas evidentes, ¿no?, como las que estábamos hablando al principio de evitar los sesgos inconscientes en los procesos de contratación y de carrera, o de los temas de que nosotros siempre nos basamos en un sistema de meritocracia, objetividad y capacidad, ¿no?, muy en línea con lo que decía, lo que nos decían antes, sistemas de flexibilidad, teletrabajo, bueno, todas esas cuestiones que yo creo que más o menos ya están todas bastante en línea en todos los despachos. Sí que apostamos mucho, uno, por el mentoring. Yo soy una ferviente disfrutona del mentoring. He aprendido muchísimo gracias a ello y yo ahora mentoreo gente porque me parece que es un regalo recibido que hay que dar, ¿no? Y eso sí que lo estamos haciendo, ¿no? Generamos espacios para dar visibilidad a las personas y en ese y hay un poco talento, porque yo creo que todo lo que nosotros estamos intentando hacer no está separado por géneros, ¿no? Y eso va un poco en línea de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Esto es por capacidades. Y lo que no queremos es que alguien que tenga las capacidades se quede sin poder explotarlas. Entonces hay un par de proyectos que a mí me gusta siempre mucho hablar de ellos y que siempre los comento. Uno es el proyecto Faro, que además es muy significativo, ¿no? Es muy ilustrativo, que sí que está específicamente diseñado para ayudar a desarrollar esas capacidades, detectarlas y a desarrollar esas capacidades a lo largo del plan de carrera. Y hay otro que me gusta mucho también, que es el que llaman, perdón por el inglés, pero bueno, es que al ser una firma internacional, ¿no?, que es Grow, Flow, Show. Grow, ¿qué significa? Lo que vamos haciendo es ayudar a cada persona de forma individualizada a detectar cuáles son esas capacidades que tiene para explotar. Y luego dotarle de los mecanismos, es decir, de formación, sesiones, lo que haga falta, para que pueda desarrollar cada vez más esas capacidades. ¿Por qué? Porque luego tienes la segunda fase, ¿no?, que es el flow, que es dar contexto. O sea, que se genere un contexto donde cada uno pueda participar, donde cada uno pueda ensayar, donde cada uno pueda probar a hacer las cosas. Porque creemos que eso es lo que va a dar el paso al tercer punto, que es el show, ¿no?, el brillar, el de verdad demostrar todo lo que la inversión. Y además una de las cosas que por la que yo creo mucho en este proyecto es porque eso genera muchísimo vínculo con el despacho, ¿no? Eso nos ayuda también mucho en todo el tema de retención de talento, ¿no?, en generar un vínculo importante. Y en la línea de lo que hablaba antes con el tema de del impacto, ¿no?, de la capacidad de ver que una persona con la que ha entrado tiernita, ¿no?, en el despacho, de repente pues te sale una abogada de primera. Y eso yo creo que son las capacidades o los planes que tenemos dentro del despacho de los que más me gusta hablar, por lo menos. Muchas gracias, Cristina. Quizá por cambiar un poco el orden. Bueno, en el despacho, más allá de las medidas típicas, las que no voy a entrar, pero en el despacho la igualdad es un hecho objetivo, como que este micrófono es negro. Entonces, es que no hay mucho que discutir en ese sentido, ¿no? Y entonces hay muchísimo talento femenino liderando, por un lado, áreas que
históricamente se podían considerar muy masculinas, ¿no? Me he apuntado aquí algunas. Pues litigación y arbitraje está liderado por 2 mujeres, concursal está liderado por una mujer, una práctica históricamente masculina, penal económico, que es históricamente de hombres, está liderado por una mujer, inmobiliario energía liderado por mujeres, la General Counsel de Ontier a nivel global es una mujer, la directora de Recursos Humanos es una mujer, la socia directora de España es una mujer. O sea, es una cosa tan objetivamente así en nuestro día a día, aquí tengo a Alex, que hay poco que añadir. Es que, por supuesto que sí, es que es algo evidente. Entonces, las medidas típicas y luego lo vivimos con absoluta naturalidad en el día a día. Sí. Bueno, nosotros en Deloitte pues la cultura es muy importante, es uno de los pilares estratégicos y en ese contexto es verdad que hay un montón de medidas pero que no aplican exclusivamente a mujeres, sino que hay una apuesta muy decidida por la diversidad, la igualdad y la inclusión y bueno, pues hay una serie de programas pues vinculados al mentoring que no, como digo, no es exclusivo de mujeres. Como medidas más específicas, y yo ahí coincido con lo que se ha hablado, soy también una ferviente defensora del mentoring, sí que tenemos pues la posibilidad de que algunas de nuestras asociadas participen en programas de liderazgo femenino, de los que todas conocemos, y luego también iniciativas para visibilizar el talento femenino, pero en la idea que mencionaba antes Cristina, nosotros no traemos a mujeres a hablar de mujeres, traemos a mujeres a hablar de cosas que sepan y no hacemos eventos exclusivamente para mujeres. Yo, cuando traigo a una señora que sabe muchísimo de sostenibilidad, quiero que hable a mis asociados, a mis asociadas y a todo el mundo del despacho para que vean que hay una señora que sabe una barbaridad de sostenibilidad. Entonces, esa visibilización del talento femenino, que además a mi juicio, y me pasa como a Rosa, que a veces digo, otra charla más a ir a hablar, ya no sé de qué, me da pereza, digo, con lo que tengo que hacer, pues es verdad que yo creo que ayuda mucho a construir ese tipo de referentes. Y luego yo creo que el tema del mentoring y del cambio cultural en el liderazgo que hemos mencionado antes. Yo siempre lo digo, yo no quiero ser una rainmaker, lo que quiero ser es una star maker. Quiero que la gente que venga detrás de mí sea mejor que yo, darle paso, tenga posibilidad de brillar, pasarle a mis clientes, poderme ir yo más tranquila a mi casa. O sea, que todo al final yo creo que es un compromiso de liderar y de ayudar a la gente a crecer, que con el mentoring, no solamente dentro del propio despacho, sino también buscando de empresas que participamos en programas en los que vienen directivas de empresas, porque también creo que es importante conocer cómo ve el cliente o cómo puedes desarrollar tu carrera en una asesoría jurídica. Creo que eso es una palanca súper importante. Pues nada, yo en realidad son las medidas que estáis contando, es decir, no hay medidas específicas para mujeres y eso es lo que creo que queda, que un poco estamos diciendo todas, es decir, que queremos conseguir el resultado, pero que realmente no hay unas medidas específicas. Y para mí, antes lo he dicho y no era esa pregunta, los planes personalizados ayudan muchísimo. A nosotros nos han ayudado muchísimo y nuestro lema realmente, y me he acordado en esta parte a cuando María estaba señalando el Grow Flow Show, para nosotros hemos establecido todo un plan de feedback, mentoring, coaching. Entonces, la primera parte, feedback, mentoring es interno, coaching ejecutivo es externo. Referentes, mujeres, voy en vuestra línea, es decir, vamos a predicar un poco con el ejemplo, ¿no? Y con políticas globales para conseguir pues lo que nosotros le llamamos, primero queremos fluir, es decir, que fluyan los equipos, segundo queremos influir, es decir, que es de lo que se trata, pero con un objetivo final, que es confluir. Es decir, el objetivo que todos tenemos en el despacho es confluir. Entonces, todo va dirigido a ese objetivo final. Muy bien, muchas gracias a todas. Bueno, me quedo, que hay muchos titulares de nuevo, ¿no? La verdad que es un gusto, pero bueno, me quedo con la idea del mentoring como una herramienta esencial, mentoring que conduce también a estos planes individualizados donde haya una colaboración y un apoyo persona a persona, ¿no? del despacho, que yo creo que eso es un gran cambio de enfoque que no era concebible hace 10, 15 años, ¿no? Y que no se nos olvide que detrás del mentoring hay mucha generosidad, ya sea por el recurso que pone el despacho en que hay una persona dedicada a tu carrera, como cuando el mentoring es dentro de
del propio despacho, de la compañía, etcétera, que es gente que dedica su tiempo y que la verdad yo que he sido, como vosotras seguro, mentora, pues es un disfrute, recibes tú mucho más de lo que das, ¿no? Que hila con eso, con el concepto de generosidad que es con el que me quedo y con la frase de Madeleine Albright, ¿no? Y bueno, esperemos que ninguna de las que estamos aquí acabemos en el infierno, en ese lugar especial. Muchas gracias.